Bueno, buenas noches queridos amigos de la 97.7 Social Club, buenas noches Gustavo. Buenas noches Walter, ¿cómo estás? Bien, como siempre un gusto compartir esta mesa de curiosidades, de anécdotas y todas dedicadas al tema paranormal. Pero antes de empezar con el tema de hoy que viene muy interesante, vamos a recordarles a los oyentes las vías de comunicación. Vamos a decir que la gente que se quiera comunicar con nosotros, trasladarnos sus relatos o historia al respecto, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-52381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bien, hoy noche fría de jueves. Cambió el clima. Cambió el clima y está ideal para lo que vamos a hablar hoy. Que seguramente más de un oyente va a tener alguna historia, alguna experiencia, porque fue una cosa que fue muy popular en la década de los 80 y 90 acá en Argentina. Sí. No sé ahora, porque también, porque no escucho tanto, pero en su momento fue furor. Incluso cuando yo terminé el secundario en el 80 era muy común en las reuniones. Yo particularmente nunca participé, no por miedo, sino por precaución. Uh-huh. Más que nada por precaución. Estamos hablando ni más ni menos que de la famosa Ouija. Sí. No el grito del gaucho, Ouija, Canejo, Aijuna, sino de la tabla Ouija, claro. El popular juego de la copa. Sí, pero dice que no se le tiene que decir juego de la copa porque en realidad es como una ciencia. Así dicen. Uh-huh. De todas maneras, uno... La maldicha, vamos a decir. Claro. Uno no sabe, en general, con qué se está comunicando. Claro. Por eso yo nunca participé, nunca me interesó participar, por precaución, porque vos no sabés a quién estás invocando en realidad. Uh-huh. Es más, de hecho, la entidad que te pueda o no contestar del otro lado puede llegar a estar disfrazada, inclusive de algún familiar o de lo que fuera, ¿no? Vamos un poquito a los orígenes, que yo acá me preparé un pequeño machete. Esto nace a partir del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX. Unas hermanas de la ciudad de Hyattsville, en el estado de New York, Margaret y Kate Fox, ellas decían en su momento que veían sombras y objetos que se movían y todo ese tipo de cosas. Entonces es como que idearon una especie de tablero primitivo, uh-huh, con la idea de comunicarse con lo que fuera o con quien fuera que estuviera movilizándose y ocasionando los fenómenos. Entonces hicieron un tablero rudimentario con las letras del abecedario y solo con las letras del abecedario y los números del 0 al 9. Efectivamente se comunicaron con alguna entidad, pero a su vez los fenómenos que experimentaban en su casa, aumentaron en cantidad y en peligro también, porque se decía que las atacaban físicamente y todas esas cuestiones. El hecho es que las versiones modernas de la Ouija, de hecho los espiritistas dicen que siempre cuando vos invocás a una entidad, lo que tenés que hacer cuando querés cerrar la sesión es despedirte. Sí, invitarlos a irse. Claro, porque si no es como que quedan. Sí. El hecho fue que esto no tenía ni las palabras adiós, como vienen las versiones modernas. Tradicionalmente se considera un juego ahora. Claro. Pero más, creo que en la juguetería lo venden. Sí, pero te diría que es un juego bastante peligroso. Sí. Ahora ya no son como era el modo original que vos describís, que es la palabra arriba y los números abajo, sino que era circular
Tiene los números también de manera circular y tiene una palabra sí y un no, y en el medio tiene como una especie de lupa, que es la que se va Sí. moviendo, que Sí, es la que te sí, va sí. indicando la letra. Y siempre se requiere a dos personas porque una es la que tiene que estar escribiendo lo que se va trasladando, porque a veces se mueve muy rápido, y las otras van tocando apoyando los dedos sobre la tabla. Bien, en este caso, por ejemplo, la versión que conocemos ahora, que tiene el sí, el no, los números, las letras, Sí. el adiós, Ajá. el famoso goodbye Sí. o good night, eh, porque tradicionalmente se juega más de noche, ¿no? Sí. Eh, Tal como la conocemos ahora, fue inventada o rediseñada a partir del modelo que tenían estas dos chiquitas por Elijah Bond y Charles Kennard. Que, mira vos, curiosamente eran abogados los dos. Sí. El Querían diseño, saber el resultado de los juicios. este, así como nos ha llegado hasta el día de hoy, ellos lo patentaron en el año 1891. La diseñaron en 1890 y la patentaron en el año 1891. Hicieron varias sesiones con mediums, pero ¿qué pasó? Resulta que este señor Bond, Elijah Bond, empezó a tener pesadillas a partir de los experimentos, ¿no? Claro. De las sesiones experimentales. Empezó a tener pesadillas, a amanecer con arañazos, y ahí se dio cuenta que estaba más complicado de lo que parecía. De hecho, llegaron a la instancia del exorcismo, así como pasó con estas dos chiquitas, Sí. con las que inventaron la tabla primitiva, digamos. Llegaron a la etapa del exorcismo y autorizado por la iglesia. De todos modos, no hay mucha documentación al respecto. Estamos hablando del siglo XIX. Toda la parte de medium estaba muy en boga justamente en ese siglo, sobre todo en Francia, donde estaban las mesas voladoras, que eran que elevaban a través de distintos mecanismos, pero se demostraron que casi todas eran falsas, salvo dos. Sí, sí. Dos, y que también tenían medium, que eran los que dibujaban lo que se estaba viendo ahí, y dibujaban muy rápido lo que estaba sucediendo en realidad, pero en dos casos solamente se demostró que fueron ciertos. Que fueron ciertos, sí. Inclusive Libros prohibidísimos, por supuesto. Obviamente. También obviamente tuvo, o sea, nosotros sabemos que de mitad del siglo XX hasta prácticamente bien entrado, siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, fue, digamos, como una especie de erupción. Claro, sí. Con el tema del espiritismo y todo eso, ¿no? De hecho, acá en Argentina tenemos una escuela, que es la Escuela Científica Basilio. Sí, sí, sí. Que se dedica justamente al estudio formal, digamos, vamos a decirlo entre comillas, de todas estas cuestiones. Obviamente también tuvo sus detractores. Uno de los más importantes quizás fue Harry Houdini, el mago. Sí. Y la iglesia, por supuesto. Bueno, la iglesia ni hablemos. De hecho, en la Biblia está escrito: no invocarás a los muertos, ni invocarás espíritus, ni nada que se le parezca. Y eso era bajo pena de muerte. Y eso está en la Biblia. Sí. Te decía, uno de los más, digamos, más famosos detractores fue Harry Houdini. Hay una película que la protagonizó Tony Curtis, Houdini justamente, donde hay una escena cuando fallece la madre de él desafía a cualquier medium, prometiendo una recompensa, que le demuestren que la vida después de la muerte es real. Nunca pudieron. Claro. Él murió, inclusive
Después hubo una especie de brote febril para tratar de comunicarse con su espíritu. Como consecuencia siempre de las películas, que son lo que influyen más de forma masiva. Hubo, te decía, una especie de fiebre de los medios tratando de comunicarse con él, pero nunca se pudo documentar nada. A ver, tengo otros casos por acá, pero como la luz es muy tenue y yo no tengo mis anteojos. Bien. Yo te había hablado que un par de abogados habían diseñado rediseñado la tabla. Claro, la tabla como la conocemos hasta ahora, que la hicieron de madera y todo, ¿no? Sí. Usaron durante un par de años una medium, Helen Peters, para experimentar con todas estas cosas. Dicen que en la primera sesión a la entidad que habían convocado y que supuestamente estaba ahí, le preguntaron cómo se llamaba. Y ahí nació el nombre de Ouija, porque deletreó esa palabra. Claro. Y no me acuerdo de qué idioma es, está traducida como suerte. Es increíble la... Y ahí nació también, o sea, le preguntaron cuál es tu función, y ahí supuestamente, según lo que dicen las crónicas, nació el término mística. ¿Sí? Que hasta ese momento aparentemente no existía. Y la tabla se lo tradujo como puente abierto. Y en realidad, si vamos al caso, sí, efectivamente, es un puente abierto. Efectivamente es un puente. Pero como también te decía al principio, uno nunca sabe puente a qué. Claro. Así que estamos ahí en una encrucijada. Casos famosos: 1920 en el Cerrito, California. 1934, estamos hablando de casos que están más bien documentados, ¿no? Sí. En Tucson, Arizona, el famoso, alguno de estos casos? El famoso Hotel Congress, un hotel tradicional que teóricamente aún existe, donde efectuaron una sesión que generalmente se reservaba en esa época para gente de plata. Sí. ¿Sí? Cuartos acondicionados justamente ya para eso. Inclusive en este hotel habían armado un salón como para hacer todo este tipo de cosas, sesión espiritista y todas esas cosas. Recordemos, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde todavía seguía en auge el tema del espiritismo, ¿no? Inician la sesión y uno de los personajes que estaba, no hay nombres porque evidentemente era gente gente poderosa, digamos, ¿no? Por eso, digamos, 50 y 50 creíble, porque esto se maneja todo por testigos, porque no hay crónicas. Son muy pocos los casos documentados, que ya vamos a llegar a eso también. Decía, en el Hotel Congress agarraron, inician la sesión, y uno de los participantes le hace una pregunta y la respuesta de la tabla fue: no podrás escapar, en inglés, por supuesto. Entonces el tipo, dicen los testigos, ¿lo manifestó fuerte la pregunta? Sí, en voz alta delante de todos los presentes. Y la tabla le contesta mediante los movimientos: no podrás escapar. Entonces este hombre se asusta, se levanta, quiere salir corriendo, se topa con un espejo y en el espejo ve a otra persona que no es él, con la cara cubierta de sangre. Había sido que el tipo era un asesino. Había asesinado a otro por plata, que es el que supuestamente se le apareció en el espejo. Ahí nomás, infarto y cayó. Sí. Y obviamente, como le dijo el tablero, no podrás escapar. Y
ya está, y fue. Por eso a veces es complicado meterse con estas cosas. Sí, Como sí. meterse con brujerías y todas esas cuestiones. Uno puede creer o no, pero viste cómo está el famoso dicho que dice, no creo en las brujas, pero Que las hay, las hay. que las hay, las hay. Eh, otro, otro caso famoso, en 1949 en Maryland. Eh, Vamos a aclarar a la audiencia que todo esto está documentado. este sí está documentado. Ujú. Este realmente está documentado. Un adolescente, Roland Doe, 15 años, familia conflictiva, entra en un estado depresivo y se decide a jugar a este juego, ¿no? Ujú. O sea, juego entre comillas. Eh, con el Capaz tiempo, como consecuencia de un estado de soledad, ¿no es cierto? claro, con el tiempo, eh, el pibe empieza a experimentar cosas muy, muy, muy raras. Eh, Empieza con, por ejemplo, mientras él está durmiendo y no se da cuenta, la cama se eleva sola, esto contado por los padres Ujú. y después documentado por la policía inclusive, porque llaman justamente a la policía por todos los hechos que ocurrían ahí, ¿no? Digamos que el caso más extremo es que le empezaron a aparecer marcas en los cuerpos, en Claro. el cuerpo, y en una ocasión le aparecen arañadas en la piel las palabras help, auxilio, y Ujú. del otro lado hell, infierno. Sí. Eh, Como por dentro. no, afuera, afuera, o sea, como si lo hubiesen hecho con una navaja. Ajá. Y esto está documentado por la policía. Psicólogos, psiquiatras, que en esa época ya estaba más o menos en boga. Eh, Porque yo tenía entendido que a veces también se manifiesta como la herida interna que eleva el músculo y vos lo podés leer, pero después eso se desinflama y vuelve el abdomen al estado original. no. En este caso es por En este afuera. caso fueron Es arañazos otro. que deletreaban Ok. de un lado la palabra ayuda y del otro lado la palabra infierno Sí. en el pecho. ¿Y qué hacer entonces? Llaman a un sacerdote. Ujú. El sacerdote lo estudia durante varios días. La entidad que efectivamente tiene incorporada este adolescente es agresivo con el sacerdote y qué sé yo. Bueno, pide autorización y le hacen un exorcismo que duró creo que 3 meses, 4 meses más o menos, que lo hizo el padre William Bowden. Eh, Efectivamente, cuando la entidad que fuera abandona a este muchacho, él cae en un sueño tipo comatoso, digamos, y cuando se despierta, lo primero que dice, ya se fue. Claro. Eh, Caso documentado. Y en este caso precisamente de este muchacho se basó la película El Exorcista y el Sí. libro. Ujú. O sea, William Peter Blatty, que es el escritor del Exorcista, estudió todo este caso y escribió la novela que después fue llevada al cine Por Linda Blair. con Linda Blair. Para los que tienen estómago les recomiendo que la vean, Sí. pero tienen que estar preparados. O sea, a ver, no es que la película sea extremadamente terrorífica, porque no es así, sino que es más psicológica y aparte tiene escenas muy fuertes. Claro. Claro. O sea, es más por eso. De hecho, bueno, cuenta la leyenda que cuando se estrenó en Estados Unidos en el 73, Había ambulancias en la puerta. ponían ambulancias porque la gente o se desmayaba o se iba corriendo del cine o salía vomitando del cine, o sea, Sí, sí. sí No tiene, estaban acostumbradas a este tipo de cine.
Que fue muy claro, crudo en su origen. Claro, fue... De hecho estuvo prohibida en algunos países, Sí. hasta no hace mucho también. Encima ahora está remasterizada Está y le remasterizada agregaron escenas y tiene que se 20 habían minutos sacado. más. Claro que hay escenas que se habían sacado de la película Claro. original. Dura 20 minutos, 15 o 20 minutos más. Sí. Que son escenas, lo que se dice la copia del director, o el Claro. corte del director. Pero es una película que Ni les se repito, nota lo que se le agregó porque está impecable. Yo la vi, vi las dos. sí, si tienen estómago, se las recomiendo. Sobre todo para esta noche. Cuando empieza la película, no te da mucho la pauta de que ella jugaba en el sótano, sino que creo que al final, cuando se están cambiando de casa, es cuando ahí la madre se da cuenta que tenía el tablero. Y que como la madre trabajaba todo el día, nunca estaba solamente con los empleados, la nena empieza a jugar porque se quería comunicar con el padre. No, a ver, creo que hay una escena por el medio donde la madre baja al sótano, Y ahí si yo mal no recuerdo, baja con la ropa para lavar. Ajá. Y la ve a la nena, que es en la película, tiene 12 años, jugando con el tablero. Claro. Entonces ella le pide participar. Y automáticamente muestran la imagen de lo que sería el cursor, que se mueve la palabra no. Pero solo, sin que la nena la toque. Claro. No le dio mayor importancia, pero no hagamos más spoilers. Sí. Pero sí, es un caso que se documentó con este muchacho. Y es más, yo creo que ahí es donde se masivizó la experiencia de probar esto, a ver qué pasaba. No solo eso, sino que hubo una especie de psicosis con el tema con el tema de las posesiones y todo eso, porque de golpe parecía que saltaban poseídos por todos lados. Sí. De eso me acuerdo. Yo recuerdo haber leído el libro, pero de muy chico, o sea, en el 76, por ahí, 77 creo que leí el libro. Bueno, yo en Corrientes, cuando estaba en la facultad, yo creo que era la típica de antes de salir, que todos se juntaban y jugaban a la Ouija. Y después uno volvió a la casa, uno de los chicos, que ahora es escribano, candidato a intendente de una localidad de Corrientes, y encontró toda la casa revuelta. Y después, bueno, se pudo quedar creo que un mes más porque ellos no sabían cómo despedir, evidentemente, entonces, y creo que se había roto la copa inclusive dentro del mismo experimento que estaban haciendo, pero lo tomaron como a la chacota, pero no, evidentemente algo bajó. Sí. Algo bajó y quedó. O subió. Porque empezó a tirar cosas. Pero ¿sabes lo que es llegar a tu casa con tanto revuelto? El primero pensó que le robaron, pero no, estaba todo, pero todo revuelto. Por eso, sería interesante si alguno de los oyentes que anda por ahí escuchando estas historias, si sabe o tuvo alguna experiencia personal, sería bueno que lo manden. ¿A qué número, Gustavo? Vamos a decir que se comunique con nosotros a través de la línea del WhatsApp 3758 52 38 1. Casi di mi número de teléfono. 3758 52 1381. Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bueno, mientras tanto, antes de continuar con los dos casos que a mí más me impresionaron, porque incluso están las películas ahí a disposición, siempre recomendamos películas, ¿no? Sí. Vamos a ir a una pausita. Dale. Y en un ratito volvemos. Dale. Bien, continuamos con una edición más de Relatos del Oculto. Hoy tocando el tema de la Ouija, el juego de la copa, como quieran llamarlo. Sí.
que, valga la aclaración que vos hiciste al principio, está mal llamado Juego de la Copa, pero ya se lo conoce así, digamos, a nivel popular, ¿no? Así llegó a masivizarse. Uh-huh. Vamos a decir nuevamente que la gente que se quiera comunicar con nosotros para contar alguna experiencia sobre el tema, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-521381, por lo menos que deje un comentario o la experiencia que haya tenido. No hace falta decirle el nombre, solamente que cuente su experiencia al respecto. Sí, inclusive si conoce de alguna experiencia de tercero, también es todo válido. Suma. Es válido. Vamos a venir más acá en el tiempo, año 1977, un caso muy sonado en Inglaterra, en el condado de Enfield, la familia Hodgson, padre, madre, 3 hijas, compran una casa y las chicas adolescentes, una adolescente, una de ellas, y las otras 2 ya más chicas, hacen el famoso juego de la copa, o el mal llamado juego de la copa. Sí. La cuestión es que después de jugar y de comunicarse con una entidad, por ignorancia no se despiden, y aparentemente la entidad queda dentro de la casa y empieza a atormentar ¿a quién? A las más débiles, a las chicas, sí, a las 3. De hecho... ¿Pero jugaron con los padres o solo las chicas? No, solo las chicas. Okay. Los acontecimientos empiezan a ponerse medio densos. Primero, muebles que cambian de lugar, puertas que se abren y se cierran solas, hasta que llega el punto de los ataques físicos. Las chicas, por ejemplo, a la más grande, esta entidad o demonio, como quieran llamarlo, lo que fuera, ¿no?, la saca de la cama, la levanta de la cama y la tira. ¿Sí? O sea, una cosa totalmente fuera de toda lógica, ¿no? ¡Qué fuerza! Y ¿qué hacen los padres? Al no entender y no estar enterados que habían hecho este experimento, llaman a la policía, sobre todo cuando encuentran cosas movidas del lugar, porque piensan que son ladrones que se están metiendo a la casa. Claro, que están entrando a la casa de noche, qué sé yo. Llaman a la policía, vienen 2 policías, le cuentan todo lo que pasa y, bueno, obviamente, una policía, porque eran una pareja, ¿no?, un policía masculino y una femenina. La femenina, creyente, practicante, está hablando justo con la madre, qué sé yo, y detrás de la madre ve que una silla se mueve. Claro. Pero una actividad paranormal que estaba latente. Claro, entonces se queda. El policía masculino no cree mucho en esas cosas, o sea, se lo toma con escepticismo, pero justo cuando la policía ve eso, le dicen: vos baja a la madre, llame a un sacerdote. Entonces hacen el informe. O sea, ya acá hay un informe oficial, claro, de la policía. De hecho, hay una película al respecto, porque aparece un grupo de estudiantes o de investigadores de estas cuestiones paranormales para documentar. Están las cintas, inclusive, hay fotografías. ¿Esta es la señora de rulos con anteojos que viene con 2 más? No, esa es Poltergeist. Es la película Poltergeist. Ah, ok. Que también está muy buena. Sí. Pero la primera, después el resto... No, el resto no. El resto no tanto. La primera está muy buena. Es de Spielberg. Sí. La primera. Viene un equipo de investigación paranormal, toman fotos, registran grabaciones, que en esa época se usaba la cinta, la cinta abierta. La nena más chiquita
incorpora una entidad y empieza a hablar con voz ronca. Y en el informe los investigadores ponen que si ella hubiese, digamos, fingido esa voz, no hubiese podido hablar, hubiese quedado por la profundidad y la ronquera de la voz, hubiese quedado difónica inmediatamente. Sin embargo, cuando se recuperó del trance, volvió a hablar con total normalidad. Supuestamente era un hombre que había vivido en la casa y que les pedía que se fueran. Como que él era el dueño de la casa. Claro, como que él era el dueño de la casa. Este es uno de los primeros casos en los que aparecen y documentan los Warren. Ajá. El famoso matrimonio Warren. No Warren Sánchez. El matrimonio Warren es uno de los primeros casos que documentan, y de hecho, lo que estaba por comentar hace un ratito, hay una película al respecto, que obviamente está basada en todo este caso. Una de las fotos más famosas es de la hija mayor con un camisón de dormir volando por el aire, que llegaron a tomar justo esa foto. Obviamente, habiendo detractores, dijeron que la foto estaba trucada, que la chica había saltado y la habían tomado en el momento, qué sé yo. Claro. Pero esto tiene el aval ya, digamos, de la policía. O sea, hay un informe policial, que el informe existe, es más, el archivo se puede buscar en internet. ¿Y de la iglesia también? La iglesia también. Pero viste que el tema de la iglesia es como que hay que pedir esos permisos que son eternos, y en esa eternidad vos no sabés qué desenlace está teniendo la familia. Sí, lo que pasa es que, a ver, antes de hacer... es lo mismo que con las canonizaciones. Hay un sacerdote que obra como abogado del diablo, que la figura existe. Claro, sí. Que trata de arrojar dudas, sobre todo, hasta que se determina si es un problema psiquiátrico o realmente es un problema ya de otra índole, ¿no? Y ahí es donde recién se autorizan los exorcismos y todas esas cuestiones. El hecho es que hicieron un exorcismo de la casa, pero no sirvió de nada, se tuvieron que ir. No sigue la historia. No pudieron limpiar. No sigue la historia diciendo qué fue lo que pasó, porque esa casa me imagino que no debe haber quedado desocupada, o la deben haber... sé que la habían puesto en venta, y eso es lo último que se sabe de esta familia. Pero se mudaron de estado. ¿Pero no le siguió la entidad? No, porque no se volvió a hablar más del caso. Claro, pero la despertaron y dejaron la entidad ahí. Aparentemente quedó y ahí. Las inmobiliarias nunca te cuentan. Se callan, esperan un tiempo, pero, y después... No, pero hay una ley ahora que obliga... ¿Tienes que obligar? Que obliga a los agentes inmobiliarios a informarte. A informar de todos los antecedentes buenos o malos que haya tenido la casa. Lo mismo pasó con esta famosa casa de Amityville. Sí. Que a día de hoy no se sabe si es real o no, si el caso fue verdadero, porque hay opiniones divididas ahí, ¿no? O sea, también está la película, pero recomiendo la primera película, del año 70 y pico. Es mucho mejor. Con James Brolin, donde cuentan la historia de la familia Lutz, que pasaron exactamente 28 días, supuestamente, en esa casa. Yo tengo entendido que esa casa se vendió para estudiar los efectos paranormales. Sí. No es habitada, sino que tiene todos sensores. La compró una sociedad. Sí. La compró una sociedad. Para estudiarla, sobre todo fenómenos paranormales. De hecho, hay una foto bastante famosa donde se ve una parte de una escalera y aparece la figura de un chico. Sí. Que supuestamente, o sea, el antecedente de la casa, ya venía real, de la data. El antecedente real es que la habitaba la familia de Feo, si mal no recuerdo el apellido, y el hijo mayor, una noche,
según el testimonio que dio él en la corte, ¿no? Escuchó voces, qué sé yo, que no. La cuestión es que agarró y mató a toda la familia mientras estaban durmiendo. Muchos preguntan cómo es que no se despertaron con los disparos y todo eso. Y él dijo que había drogado a la familia primero. Entonces mató a tiros a toda la familia y se entregó. Dijo que la casa le había ordenado que lo hiciera. Viene esta familia que sigue, la familia Lutz, que es la del libro, ¿no? Sí, del escritor. El segundo caso. Jay Anson es el escritor. Que acá en Argentina se tituló Aquí vive el horror. Compran la casa porque se la venden a un precio muy barato, muy barato. Y por eso hay que desconfiar del precio deal siempre. Claro, pero ya te digo, ahora existe esta ley que obliga a las inmobiliarias a... Pero capaz solamente en Estados Unidos, porque acá No, en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Se mudan e inmediatamente empiezan a experimentar cosas raras, como también, como en el caso de Inglaterra, muebles que se mueven solos, olores, la casa se llena de moscas, llaman a un sacerdote y hay una entidad que le dice, largo de aquí, que eso está muy bien hecho en la película. Duran en la casa exactamente 28 días y se van sin nada, dejan todas las pertenencias, ropa, lo que se te ocurra, se van con lo puesto. Se van directamente con lo puesto. La hija más chica tiene supuestamente un amigo imaginario que ella lo describe como un cerdo grande, con ojos rojos, que también aparece en la película. Bueno, el hecho es que duran 28 días, hacen la denuncia a las autoridades, qué sé yo. Acá no participaron los Warren. Y a día de hoy la casa fue comprada por por una asociación que se dedica a investigar fenómenos paranormales y supuestamente me imagino que estará en estudio todavía. Sí. Yo tenía entendido que la casa como que tiene otros dueños anteriores que todos sufrieron las mismas características. En los árboles, sobre todo del parque, del que circundaba la casa, porque tenía hasta un lago, siempre se solía encontrar como se veían imágenes de personas colgadas en los árboles, esclavos, porque es muy antigua la casa. Y después se veían flotando personas en el agua, personas que no existían después. Entonces una casa que no solamente es la casa, sino que también todo el predio. Sí, está afectado con eso. Así que bueno, lo cierto es que esta familia, que es la más famosa, digamos, los Lutz, que es la que trascendió por el tema del libro que se escribió y todo eso, vendieron la casa, se desentendieron y bueno, pasaron al anonimato. Pero queda la foto, esta que te comentaba, que se ve parte de la escalera y se asoma por una puerta un chiquito que suponen que es el hijo menor de la familia que fue asesinada por el hijo mayor. Pero vengamos un poquito más acá. 1992, si mal no recuerdo, en España, el famoso caso Vallecas. En este caso... ¿En qué ciudad? Vallecas, justamente. Este caso también documentado por la Guardia Civil, porque obviamente cuando esta familia empieza a ver las cosas que se mueven, cajones que aparecen abiertos y revueltos, llaman a la policía pensando que tienen intrusos. Pero vamos al antecedente primero. Un grupo de chicas de secundario
hacen una sesión de Ouija, pero con un tablero real. Tipo pijama party. No, lo hacen en la escuela, Ah, en el baño de la escuela, sí. entre clases, ¿no? Empiezan con la sesión, se comunican con una entidad, le empiezan a hacer preguntas, la entidad contesta, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Aparece una maestra, entra al baño y las ve. Ujú. ¿Qué hace? Agarra el tablero y lo rompe. Sí. Lo rompe a la mitad. Creo que no hay que romper. No solo no hay que romper, tenés que despedirte. Sí. Cosa que no pudieron hacer. Y quemar. Ahora bien, según las chicas que fueron testigos, y esto hay un documental inclusive dando vueltas por YouTube, según una de las chicas que estaba participando y que inclusive estaba filmando con una cámara, de esas primeras digitales, ¿no? Sí. Dice que cuando la maestra rompió el tablero, que lo partió a la mitad, salió como una especie de humo o de vapor, como quiera llamarlo, que fue directo a una de las chicas. Ajá. Y ahí nomás la chica se desmaya. A partir de ahí en la casa empiezan a pasar todas estas cuestiones. En la casa de la chica, En no la en el casa de la colegio. chica. No, en el colegio no. Porque se ve que la entidad o lo que fuera que Se lo estaba en llevó ese ella. momento se la llevó puesta a la casa. Sí. Empiezan a suceder todas estas cosas. La chica se despierta con arañazos en los brazos, en la espalda. Empieza primero leve, con muebles que se mueven, cajones revueltos y todas estas cosas, por lo cual llaman a la policía, ¿no? A la Guardia Civil, que documentan todo. Pero ¿por qué documentan? Porque estuvieron un rato, vieron que no pasaba nada, entonces el padre les dice a los policías, lo que pasa es que estas cosas pasan cuando la luz se apaga. Ujú. Bueno, entonces el policía le dice, bueno, apaguen la luz y vemos. Apenas apagaron la luz, las puertas de los placares empezaron a abrirse y cerrarse. Entonces, bueno, ya como que dejaron de dudar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hicieron toda la documentación pertinente, qué sé yo. Llaman a un sacerdote parroquial común, ¿no? Que empieza a investigar el caso y todo lo que le pasa a esta nena, que en ese momento creo que tenía 14 años. Entonces, bueno, saca todas sus conclusiones y pide autorización al Vaticano para hacer un exorcismo. Ese sacerdote. No. Le mandan un sacerdote del Vaticano. Sí. Le mandan un exorcista del Vaticano una vez que él documenta todo, ¿no? Toda la cuestión. Porque viste que la mayoría de los sacerdotes son todos o psicólogos o psiquiatras. Sí. Al menos en mi experiencia y los que yo conozco. En Corrientes hay uno solo que es el sacerdote de San Cosme. Uh-huh. Pero tiene pilas de pedidos. Pero así como decís vos, tiene que ir, tiene que dar la autorización, tiene que presentar Claro. los papeles. Y como también vos dijiste, o sea, Tarda le puede una tardar eternidad. una eternidad. Uh-huh. La cuestión es que el sacerdote hace toda la documentación, incluye la documentación de la policía, los testimonios de la Guardia Civil, manda todo al Vaticano y le mandan a un exorcista. Este padre local actuó como asistente, Claro. con el famoso ritual romano. Sí. Que es todo en latín. Uh-huh. La cuestión es que el exorcismo dura aproximadamente 3 meses. Porque no es que viene el exorcista y ya, boom, Ya hicimos está. todo y ya se fue. No, duró 3 meses. Y la chica finalmente murió. Uh-huh. Lamentablemente murió. Como ocurre en otros casos documentados de exorcismo. Recordemos la película El Emily exorcismo Rose. de Emily Rose, Sí.
que está basada en el caso de Anneliese Michel, una estudiante alemana que también supuestamente está poseída, qué sé yo, le hacen el exorcismo. La cuestión es que en este caso de Anneliese Michel, que están los audios del exorcismo, y te digo que es impresionante escucharlos. Sí. Es impresionante, te digo, te pone la piel de gallina. Porque en los dos casos creo que le llevan a juicio al cura. Como que le echan la culpa y el cura tiene que demostrar la existencia del diablo. Sí, o de la entidad. De todos modos creo que quedó condenado, si yo mal no recuerdo. Sí, yo creo que sí. Bueno, el caso es que este caso, el de Vallecas en España, fue llevado, como muchos otros, al cine. Y viste que vienen con el basado en hechos reales, claro. Que es la película Verónica. Ah, yo la vi, muy buena. Que está basada justamente... Sí, la vi. En el caso Vallecas. Sí, la vi hace 4 o 5 años, el 17. Que también se las recomiendo. Buenísima. Se las recomiendo que la vean. Bueno, como el tiempo es tirano, vamos a dar un corolario de esto. No es prudente. No es prudente meterse con estas cosas. Y las jugueterías no deberían vender a menores. No deberían venderlo a menores. Aunque siempre, vos sabés que aunque no se lo vendan, siempre llega. Sí. De alguna manera siempre llega a manos de algún... Inclusive por ahí se inventan, no sé si viste que, yo te digo porque yo estuve en alguna reunión que hicieron, y hacen con papeles, con la copa, el sí, el no, y yo creo que la duda te queda, porque yo me acuerdo cuando fui a esa reunión, tenía 12 años, no sabía ni qué era, y todos teníamos que poner el dedo arriba, pero no, el mío no se movió, nada. Menos mal. Menos mal. Bueno, el hecho es justamente que vos no sabés con qué te estás comunicando. Claro. O con quién. Puede ser que te comuniques con tu abuela fallecida, con tus padres, con algún hermano, algún amigo, pero también puede ser que te engañe. El maestro del engaño, el príncipe de la mentira, como se lo llama, como se lo denomina en la Biblia, te está engañando. Así que vos nunca sabés con qué estás tratando. Como no lo ves, claro, lo ves a través de un puntero, o un vaso, o una copa que se mueve, pero vos no estás viendo qué es o quién es. Claro. Así que... Muy interesante, muy lindo programa, realmente esperemos que la gente lo haya disfrutado. Hay que tener cuidado. Y bueno, yo sigo esperando que se comuniquen si conocen casos. Y que cuenten. Que se animen a contar. Porque da para más. Sí, yo creo que la semana que viene podemos seguir y vamos a buscar a ver quién... No, vamos a ir mechando. Dale, vamos a ir mechando. Dale. Así que bueno, yo por ahora me despido, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Un gusto, como Walter, siempre. Nos vemos entonces el próximo jueves. Un gusto haber compartido esta mesa. Y muy buen fin de semana. Nuevamente, muy buen fin de semana para todos. Y vamos a recordar una vez más las vías de comunicación. Que se comuniquen con nosotros a través de la línea del WhatsApp 3758 52381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub_K. Y el programa lo pueden ver en YouTube. Bien. Ya levantaba las redes. Nuevamente, por último, les recomendamos las películas que nombramos acá para que las vean. Quiero mirar la de Amy Bill de vuelta, la antigua, porque yo conocí a través de la nueva, no del año 77, la que me dijiste. 77 con James Brolin. Sí. Me parece que vi el tráiler, pero después no estaba la... No, esa es la que vale la pena. En YouTube, seguro. Esa es la que vale la pena. Así que bueno, será hasta el próximo jueves. Chau. Dale, hasta luego.